Gracias, Tania. ¿Qué tal? Hola a todos, mi nombre es Piero Galloso. Soy el fundador y subdirector del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, una organización dedicada a la difusión y discusión sobre las promesas y los retos de la cuarta revolución industrial en la sociedad peruana. En esta pequeña presentación que he hecho de la organización, he utilizado algunos conceptos que pueden sonar para muchos bastante presuntuosos: cuarta revolución industrial o transhumanismo. ¿De qué va todo esto? Bueno, les comento, recuerdo la primera vez que leí un artículo sobre transhumanismo fue por invitación de un amigo mío de la universidad que me recomendó el blog Less Wrong, un espacio creado por el filósofo transhumanista Eliezer Yudkowsky para discutir sobre técnicas para aumentar la racionalidad y de discusión de filosofía de la tecnología. En ese espacio yo pude leer el primer artículo sobre transhumanismo, el cual fue bastante conciso, bastante breve, pero que llamó mi atención, además de su contenido, por los vocablos, las palabras que utilizaba. Habían tantos conceptos que para mí en aquel entonces eran bastante ajenos, tales como nanomedicina, mejoramiento humano o incluso singularidad tecnológica. ¿Qué era todo esto? Es cierto que cuando nos introducimos a una nueva disciplina, debemos tener cierto conocimiento previo, un bagaje previo que debemos dominar. Pero también cada área posee un propio lenguaje, posee toda una serie de conceptos que le son propios, que terminan de ayudar a construir la gran imagen que nos quiere transmitir el tema en particular. El transhumanismo como sistema de pensamiento no era una excepción. Conforme me iba adentrando a la literatura transhumanista, iba descubriendo nuevos conceptos que me daban la bienvenida y cada uno más rimbombante que otros. Así podemos hablar de posthumanismo, cuarta revolución industrial, singularidad tecnológica o tecnologías NB+C. Todos estos conceptos dependían uno del otro y estaban articulados de tal manera que referirnos a la cuarta revolución industrial nos obligaba a describirlo como el contexto en el cual se estaban desarrollando las tecnologías de NB+C, y estas a su vez abrían las puertas para discutir sobre cómo impactarían estas tecnologías en el cuerpo humano y por qué no pensar en evolucionar o mejorar sus capacidades innatas. Es decir, estaba hablando también de transhumanismo. Y el transhumanismo, con toda su epistemología, nos permitía también preguntarnos hasta qué punto podríamos llegar con los avances en inteligencia artificial. Esto nos presentaba un nuevo escenario posible llamado singularidad tecnológica. A- Hablar de cuarta revolución industrial es referirnos a ese contexto, a ese vocablo macro que contiene las demás acepciones: nanotecnologías, ingeniería genética, transhumanismo. El transhumanismo era la palabra más conocida, más popular quizás de todo ese bagaje. Una vez que me adentré en toda esta literatura, descubrí que el único problema o inconveniente no era únicamente la dificultad de los conceptos que se estaban utilizando, sino que también había que saber tamizar y seleccionar entre los textos que eran pura propaganda, de aquellos que más bien presentaban narrativas terribles, distópicas o conspirativas, de la verdadera información, aquella objetiva, aquella información crítica que nos presentaba un panorama que podríamos denominar como futuro. Todos estos temas ligados hacia el futuro de la sociedad. Fue una vez que atravesé ese proceso de aprendizaje que finalmente pude entender lo que era el transhumanismo, lo que implicaba la cuarta revolución industrial, y con el entusiasmo que me habían brindado cada una de las promesas que iba leyendo, promesas tecnológicas, el entusiasmo en mí nació y tuve la necesidad de buscar personas afines que tengan estos temas como tópicos de discusión recurrente, que los dominaran. Así fue como se inicia el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, como una plataforma que sirva para reunir a las personas interesadas en la discusión sobre estos temas para, ¿por qué no?, proponer algún tipo de solución o estrategia para algún problema social. El, como mencionado acá en el cuadro, podemos ver la relación compleja que existe entre cada uno de los conceptos: cuarta revolución industrial, con tecnologías NB+C, bastante sistematizados. Y esto pues nos hizo notar que el año 2019, cuando iniciamos nuestras actividades, abrimos las puertas de la organización para todos los interesados en sumarse, y propusimos un formulario de inscripción que, más allá de los datos básicos, tenía como
una pregunta exploratoria que la persona nos defina qué cosa era el transhumanismo para él. Si nosotros recurrimos a la literatura, una de las definiciones más aceptadas de transhumanismo es aquella que se puede dividir en tres criterios. Implica, es el sistema de pensamiento que implica el uso de tecnologías para modificar al ser humano y de esa manera aumentar el bienestar o la calidad de vida de las personas. Ese de 2019, nosotros recibimos cerca de 108 solicitudes de personas interesadas en formar parte del equipo. Esas 108 respuestas, cuando las revisamos, notamos con sorpresa que al menos 55 de ellos no tenían idea de qué cosa era el transhumanismo. Al responder, habían dado ideas muy vagas, muy generales, o simplemente se abstuvieron de hacerlo. Por otro lado, de las 53 personas cuya respuesta coincidió con al menos una de las tres categorías que define apropiadamente lo que es el transhumanismo, solamente 13 de ellas habían acertado con una definición correcta, es decir, con las tres, cubriendo las tres categorías que definen al movimiento transhumanista. Otro escenario que nos brindó esta serie de respuestas es que de las 108 personas solo habían 22 mujeres, y de las personas que respondieron de manera acertada, solo dos de ellas eran mujeres. De 13, solo dos, es decir, menos del 2% del universo de postulantes. Cuando interpretamos estos datos, pudimos notar básicamente dos problemas. Por un lado, un problema que yo ya había vivido y que seguramente también muchos de los demás conocedores del tema, que básicamente es un tema ligado a muchos conceptos complejos. Es toda una maraña de conceptos novedosos, rimbombantes, y que daba muestra de que si bien la gente podía sentirse atraída por cada uno de ellos, no necesariamente los dominaba del todo. El otro problema era la escasa participación femenina. De los 108, como mencioné, solo 22 eran mujeres. Entonces, estas dos problemáticas son las que intentamos abordar durante nuestros 2 años de funcionamiento. Las estrategias que desplegamos fueron, por un lado, crear una especie de mapa con el cual navegar la cuarta revolución industrial. Así que empezamos a publicar posts, como el que pueden ver en la pantalla, dedicados especialmente a algunos libros que nosotros considerábamos fundamentales para la comprensión de la cuarta revolución industrial. Entonces no me costilla nunca, Em, jamás. Lo que hicimos también fue no solamente publicar las portadas, sino agregar resúmenes. Resúmenes de los libros, de los textos, para atraer más a la gente, así como el perfil de los autores. De esta manera, nombres como el de Yuval Noah Harari, Mario Bunge, Ray Kurzweil o Nick Bostrom se hicieron cada vez más recurrentes en nuestro espacio. Estas publicaciones las hacíamos cada 2 semanas, pero no era suficiente. Así que pronto empezamos también a publicar noticias sobre ciencia y tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial. Era fundamental que le dijéramos a la gente que muchas de estas innovaciones no eran ya propias de la ciencia ficción. Habían abandonado hace mucho la literatura novelesca para ser parte de la realidad y que diferentes grupos de científicos, de investigadores universitarios y privados estaban haciendo lo posible por volver realidad muchas de estas tecnologías. Así que acercamos a la comunidad con estos posts a esa realidad paralela de la que no escuchamos mucho en noticias ni es tampoco información de acceso tan común. A ello le agregamos, por otro lado, las definiciones publicadas en flyers especiales. Hablar de nanotecnologías es bastante complejo, así que empezamos a proveer definiciones concretas de lo que eran cada uno de estos conceptos y las publicábamos cada cierto tiempo. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? ¿Qué cosa es el transhumanismo? ¿Qué cosa es el body hacking, como se ve en este flyer? Definiciones para que la gente comience a familiarizarse con estas ideas. A estas tres estrategias le sumamos también la organización de eventos y charlas que el equipo pudo dar en distintas casas culturales y centros universitarios. Lamentablemente, al desplegar esas
estas estrategias no pudimos atraer más al público femenino, lo cual es para nosotros todavía una problemática pendiente y que esperamos poder resolver en los próximos meses. Es importante que podamos también fomentar espacios para que nuestras chicas, nuestras mujeres en la sociedad encuentren también el rol adecuado para expresarse en temas de ciencia y tecnología. El futuro como aquel conjunto de promesas tecnológicas que parecieran de ciencia ficción, tales como la ingeniería genética, la nanomedicina, están cada vez más cerca. Y no solamente porque estén discutiendo sobre estos temas en universidades, sino porque empresas de gran impacto como Neuralink, Google a través de Calico y Facebook están desarrollando tecnologías que van a impactar tremendamente nuestra vida. Es por ello que debemos discutir y empezar a promover todas estas novedades para que el debate en la sociedad se construya, se crea y comencemos a proyectarnos a futuro. Un futuro no tan distante porque ya existen algunos gobiernos que han incluido tecnologías dentro de sus estrategias de gestión pública, teniendo al día de hoy dos modelos diametralmente opuestos. Por un lado, el modelo de gobierno digital chino, totalitario, omnipresente, y por el otro, el modelo de Estonia, un gobierno digital democrático, de una república que alguna vez fue parte de la Unión Soviética. En este escenario, me gustaría también hacer presente, aprovechando la participación que me han brindado, hacer presente que todas estas innovaciones nos, nos invitan a reflexionar sobre una problemática que es inherente a la divulgación científica. Por un lado, es bueno divulgar la ciencia, pero también es igual de importante el divulgar el pensamiento científico. Como comunicadores tenemos la labor y el imperativo moral de no solamente informar a la gente con las últimas novedades, sino intentar brindarles aquella capacidad de crítica, de ser escépticos, distinguir entre ciencia y pseudociencia, identificar falacias argumentativas, poder también diferenciar entre fake news de noticias reales. Todo esto es tan importante a la hora de tomar decisiones, no solo a nivel personal, sino también a nivel político. De ahí que como divulgadores o comunicadores de ciencia, también sea importante el que difundamos la idea de que ninguna creencia está libre de ser analizada, criticada o explorada a la luz de la evidencia, porque necesitamos empezar a pensar de manera más científica. La pandemia nos ha dado muestra de cómo muchos gobiernos han tomado algunas políticas o tenido iniciativas que han atentado contra la evidencia científica. Tenemos el caso del dióxido de cloro, que en muchos países de Latinoamérica se volvió toda una novedad, aparte de las narraciones conspirativas que han afectado el correcto desarrollo y control de esta pandemia. Por otro lado, otra problemática inherente, considero, a la divulgación científica es que tratar temas de tecnología implica necesariamente tomar una postura de responsabilidad. Tecnología sin ética es una combinación peligrosa, peligrosísima. Debemos también agregar valores humanistas, democráticos y valores de inclusión y de tolerancia para que las personas que en algún momento vayan a tomar decisiones, cuando escuchen o lean nuestras publicaciones, puedan sentirse inspiradas y de alguna manera orientadas a la correcta ejecución de los proyectos que estén planteándose y que vayan a recurrir o necesitar de tecnologías tan complicadas como la inteligencia artificial o incluso la Big Data, que presentan serios dilemas morales. Esos serían mis pedidos antes de despedirme de la audiencia, agradeciendo obviamente a la organización, a Paciencia, por brindarme este espacio. Dos preguntas me gustaría dejar para que reflexione la audiencia. Por un lado, ¿qué estamos haciendo como comunicadores de ciencia para poder difundir el pensamiento crítico? Y por el otro, ¿estamos empezando a proyectar la sociedad que queremos construir a futuro? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero, por compartirnos este importante tema que algunos que decimos
que escribimos de tecnología aún nos falta conocer. Gracias por tu experiencia. Y ahora vamos con Hans Huerto. Él es especialista en comunicaciones actualmente en Concitec, pero ha sido un gran colega a nivel del periodismo científico y hoy nos va a contar algo de eso. Bienvenido, Hans. El público es tuyo y por favor, comparte tu pantalla. Muy bien, muchas gracias, Tania. Es un gusto participar en este encuentro precisamente con una serie de colegas y actores, diversos actores del ecosistema de la CTI en el país. Hablar o contarles de mi experiencia como periodista y también hoy desde el lado de las instituciones públicas, los hacedores de políticas en CTI desde el CONCITEC. Precisamente me convocaron a este encuentro a esta hora de la jornada para hablar un poco sobre ese tema y bueno, un poco la idea es la siguiente, ¿no? Eh, Contarles, exponerles esta experiencia de las comunicaciones que nos ha resultado bastante útil para visibilizar los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, a fin de promover la investigación, la ciencia desde el ámbito académico, desde el ámbito de la empresa privada y también en el sentido o en línea con la popularización de la misma para llegar al ciudadano de a pie. Es así que a inicios de la pandemia, el CONCITEC tuvo una reacción rápida en el sentido de abrir una serie de convocatorias por financiamiento para proyectos científicos de rápido desarrollo que afronten o ayuden a desarrollar alguna solución eficaz contra los desafíos sanitarios que supone la pandemia del COVID-19. En tal sentido, pues se hicieron dos convocatorias para financiar proyectos, dos convocatorias inicialmente para financiar proyectos, luego había tres más. Y en estas convocatorias, pues, se seleccionaron cerca de 50 proyectos, entre los cuales están varios de los proyectos que ustedes mismos ya deben conocer en línea con el desarrollo de vacunas, el desarrollo de antígenos, el desarrollo de nuevos kits de diagnóstico, métodos de detección con diversas metodologías, con diversos mecanismos, así como otros digamos, emprendimientos en línea con, por ejemplo, el desarrollo de telas virucidas, el desarrollo de pigmentos para la sanitización de grandes superficies, el uso de luz de ciertos mecanismos o instrumentación de luz ultravioleta para también sanitizar algunas superficies. Entonces, todo esto nos llevó a crear digamos, desarrollar un ciclo de entrevistas, ¿no? Que las hicimos a través de las redes sociales. Y bueno, decidimos emplear principalmente las redes sociales porque efectivamente considerábamos que ya había una enorme cobertura del COVID o de la pandemia en diversos medios de comunicación. Entonces, competir con ellos y con la oferta informativa que ellos podían dar era un tanto ocioso, de repente un tanto, iba a resultar un tanto infructuoso. Entonces decidimos emplear las redes sociales para darle visibilidad a estos proyectos y todo ello a través de estas entrevistas que se fueron dando a diario. Y a raíz de estas conversaciones, pues surgió la idea de continuar, ¿no? Con este proceso de visibilización de la ciencia que se hace en el Perú a través de un programa noticioso, un noticiero semanal que hemos bautizado como La Dosis de Ciencia. Humildemente la venimos proyectando a través de nuestras redes sociales, como les comentaba. El número de visualizaciones o de vistas viene subiendo semana a semana. Pese a que hubo una pausa, ¿no? Y que es un tema que precisamente cada pausa, a qué se debió, lo hemos tocado en el último número, en la última edición del noticiero. Y bueno, un poco la estructura está aquí en esta presentación que les voy a compartir en este instante.
Bien, me confirman, creo que todos ya la pueden ver, ¿sí? Sí, Bien, correcto. entonces, un poco ese es el nombre y el tagline que le hemos creado, ¿no? Tu cuota noticiosa científica de la semana, vacúnate contra las fake news, ¿no? Que ese es el tema principal para nosotros. La dosis de ciencia, como les contaba, entonces es un espacio noticioso que trata de acercar la ciencia, tecnología e innovación, no solo del Perú, sino a nivel que se hace a nivel mundial. Trata de acercarla al ciudadano de a pie, correcto, de forma didáctica y coloquial. Ello no le debe quitar robustez o rigor periodístico a lo que digamos, ¿no? No se trata de hacer una simplificación extrema y, digamos, explicar un fenómeno tan complejo como de repente las ondas gravitacionales, como si se lo estuvieras explicando a un niño de kinder, ¿no? De hecho, tratamos de usar la menor cantidad de términos técnicos, pero cuando estos son inevitables, pues preferimos abordarlos y conceptualizarlos claramente para un poco también hacer esta labor de docencia, ¿no? Nos parece que es sumamente importante apuntalar el trabajo que se hace desde la institución en línea con la popularización de la ciencia. Como les comentaba en el evento del mediodía, son más de 3.000 clubes de ciencia que el CONCITEC ha venido impulsando a crear conjunto con el Ministerio de Educación, ¿no? Son más de 3.000 clubes de ciencia que, con los que se cerró el año pasado, y este año será de ser mucho más, ¿no? Clubes de ciencia que se vienen dictando en idiomas como el quechua incluso, pero igual la idea era un poco con este noticiero aprovechar el lugar preponderante que la ciencia viene tomando por asalto, digámoslo así, en el marco de esta pandemia. Digamos que los nuevos rockstars o las nuevas estrellas de fútbol, el nuevo Cristiano Ronaldo puede ser el virólogo Christian Drosten o algún otro médico que logre dar información veraz, actualizada, ¿no? A la comunidad global. Entonces, la ciencia, la tecnología, cada vez, gracias a coyunturas como la que estamos atravesando, vienen siendo una parte mucho más importante de las discusiones de la sobremesa de cualquier peruano. Entonces, la idea era aprovechar esa ola, ¿no? Y difundir, promover el consumo de estos contenidos. No tratamos, obviamente, de competir con medios tradicionales, o sea, digamos, no hemos tocado, por ejemplo, en la dosis de ciencia, nada sobre los premios Nobel, porque sobre los premios Nobel abunda la información en los medios tradicionales, sino más bien tratamos de buscar una agenda noticiosa alternativa, siempre, claro, ligada a la ciencia, siempre tratando de favorecer digamos, los aspectos más importantes de la agenda científica de la semana, pero queremos ser un tanto alternativos en el criterio de la curaduría de las informaciones. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado también consideramos que era un espacio de vital importancia en un medio en el cual las redes sociales atraviesan este fenómeno de fake news, ¿no? A la luz de la pandemia, las fake news, como mencionaba el anterior ponente, pues el consumo de dióxido de cloro, las noticias sobre que la ivermectina es segura en tal o cual dosis, todo ello, pues efectivamente suman a un cúmulo de noticias que ciertamente son falsas o tienen información falseada, cuando menos. Entonces la dosis se presentaba o se presenta como una alternativa ágil, divertida, pero de acceso a información sobre ciencia y tecnología, poniendo el foco, como les decía, en proyectos e investigaciones desarrolladas por peruanos.
efectivamente, al ser un espacio de comunicación institucional del CONCITEC, pues también tratamos de darle visibilidad a los proyectos científicos que nosotros hemos venido financiando. Sin embargo, no es el único filtro, ¿no? De hecho, en la dosis que sale esta semana, por ejemplo, estamos haciendo un ping-pong entre dos científicos nacionales con el tema de los transgénicos, a la luz de la extensión de la moratoria de transgénicos en el Congreso. Entonces, ninguno de esos dos científicos está afiliado al CONCITEC o se le está financiando algún proyecto del CONCITEC, pero son científicos peruanos. Entonces, lo que nos importa también es eso, visibilizar que en el Perú se hace ciencia, que en el Perú hay interés, hay talento, hay mano de obra calificada, hay infraestructura, no la suficiente, pero lo mínimo como para poder arrancar varios proyectos. La dinámica, como les decía, es la presentación de noticias en 3 bloques. Voy a hablar de esos bloques en la siguiente diapositiva, con el apoyo de imágenes y utilizando un lenguaje audiovisual muy al estilo de los youtubers tradicionales, ¿no? La duración, bueno, en realidad no es de 22 minutos, es más bien la mitad, ¿no? Es normalmente 11 minutos, 12 minutos, bien, y bueno, como les decía, un poco la curaduría de las noticias, la redacción y la conducción y presentación de las noticias van a cargo mío. La estructura es que tenemos un bloque, normalmente una abridora por semana, ¿no? Lo más importante del mundo científico a escala global o nacional. Alternativamente podemos tocar un tema de coyuntura. En la última edición, por ejemplo, hemos tocado el tema de la estigmatización o el estigma social alrededor de los enfermos de COVID-19, que si bien no es un tema actual, nos da pie a hablar sobre un tema de coyuntura que es la pandemia, y desde una óptica no muy visitada por los medios de comunicación tradicionales, que es el peligro que supone alimentar estigmas sociales en el medio de una pandemia, o sea, asociar a grupos demográficos determinados con una mayor carga viral o con un mayor índice de infección en general, ¿no? Por otro lado, también tocamos o vamos a seguir tocando temas diversos de la cultura popular, como por ejemplo, no sé, el último estreno de la saga de Star Wars, o incluso el rango vocal que tenía la soprano Ima Suma, desde la perspectiva científica siempre. El segundo bloque tiene una lógica similar, pero pone foco en la actualidad y el ámbito local. Normalmente es mucho más corto y menos flexible que el primero, ¿no? El primero tiene un poco más de detalle, de juego para captar la atención de quienes se van enganchando. Y el tercer bloque son los avisos parroquiales, ¿no? O sea, los temas de las convocatorias que hay, las oportunidades de financiamiento para investigaciones, doctorados, becas, etcétera, que se van dando desde el CONCITEC, o eventos como la Feria Perú Conciencia, que arranca la semana entrante en un formato completamente virtual, ¿no? Eso es básicamente la dosis de ciencia, ¿no? Y la verdad es que hasta el momento los resultados han sido bastante alentadores, ¿no? Podría haber o han surgido algunas opciones para llevar este formato que no es, digamos, no es la reinvención de la rueda, pero para llevarlo a otros medios un poco más tradicionales. Entonces yo creo que la generación, y para cerrar, porque ya entiendo que estoy con el tiempo, para cerrar, creo que la generación de contenido de valor, de contenido periodístico serio, es una respuesta, es una opción para muchas instituciones que están dedicadas a la CTI en el país. Entonces, no podemos dejar de desaprovechar esa oportunidad, y para ello somos nosotros, los periodistas, los que tenemos que llevar la antorcha, la batuta en esta dinámica, ¿no? Gracias. Así es, Hans. Tenemos esa corresponsabilidad social con todos nosotros y para eso este tipo de espacios, para conocernos y ampliar estos horizontes. Ahora le damos la bienvenida a Mariluz Romero. Ella es especialista de
en la unidad de glaciología y nos tiene un tema muy importante e interesante, la ciencia del agua y la importancia de comunicarla en regiones. Bienvenida, Mariluz. Si tienes una presentación, puedes compartirla. Muchas gracias, Tania. Gracias por la invitación y gracias también a quienes están participando y gracias a quienes nos van a ver por ese interés en este tema. En realidad, más que una presentación, quiero que son unas pistas de láminas que igual quiero mostrarlas para que mi rostro no sea tan cansado y más bien disfrutemos del hermoso paisaje que tenemos en el país, pero que encierra todo un mundo. Y efectivamente, contarles que yo soy de Huaraz, ciudad ubicada al pie de hermosos nevados y lagunas que son parte de la Cordillera Blanca. En el país tenemos 18 cordilleras y la Cordillera Blanca es la cordillera tropical más alta y extensa del mundo y eso debe significar un orgullo para quienes vivimos acá, pero además tenemos que sumarle muchas palabras más al orgullo, conocimiento, acción y muchas más que seguramente van a ir saliendo a medida que voy comentándoles. Tengo 5 años aproximadamente en el área de glaciología de la Autoridad Nacional del Agua y unos años antes, 4 años aproximadamente, fui parte del equipo de un proyecto que abordaba también la temática de glaciares en un contexto de cambio climático y gestión del riesgo. Estar en esta oficina, una oficina técnica especializada, es realmente todo un reto, porque abordar estos temas y en este contexto de cambio climático es ni siquiera una opción, es una necesidad urgente de hacerlo porque se está viendo afectado uno de los principales recursos, si es que no es el principal, como es el agua. Y además a ello debemos sumarle que hay un contexto muy poco favorable, no solo ambientalmente, sino un contexto también social que no ayuda mucho a que podamos revertir o aportar en la situación que están viviendo los glaciares. Por ejemplo, para mencionar algunas de esas realidades que se están viviendo, tiene que ver con el poco conocimiento que hay de la dinámica glaciar. Muy pocos manejan esta información. El tema se está ampliando poco a poco, pero no ha calado en la mayoría de la población, como suele pasar quizás con otros temas u otros ecosistemas. Hay una débil relación entre el hombre y los glaciares. Antes, según nos han contado, y según además se escucha y sabemos muchos, había una relación más íntima entre la montaña y el hombre, y se realizaban algunas ceremonias, incluso de agradecimiento, de veneración a los apus y a los rajus, pero estas poco a poco se están perdiendo y son casi extintas este tipo de prácticas, especialmente desarrolladas en las comunidades. También hay pocos espacios de socialización para compartir estos temas. Y nosotros que empezamos hace algunos años, vimos que realmente era nuevo, porque incluso la palabra glaciología de por sí era un tanto difícil de comprender, ¿no? Entonces nosotros decíamos como la ciencia que estudia los glaciares, así de sencillo. Pero como es muy complicado, incluso glaciología, glaciares, algo más sencillo. Y a muchos se les hace también difícil pronunciar la palabra glaciar, porque lo confunden con otro término, glacial, entonces no se está contextualizando bien de qué estamos hablando realmente. Hay además, dentro del plan educativo regional y nacional, no se está incorporando como debiera la temática de glaciares, de glaciares y lagunas principalmente, de las cordilleras del país. Hay un avance importante a nivel nacional en el Ministerio de Educación, pero todavía nos falta, todavía es un reto que estamos desde la ANA y otras instituciones impulsando para que se pueda concretar. Es necesaria la información porque hay muchos conflictos en diferentes cordilleras del país. La Blanca es una muestra por asuntos de lagunas. Nosotros participamos en varios espacios y se hace necesario informar adecuadamente y oportunamente acerca de estos temas para entender cómo funciona la dinámica tanto de una laguna
como de un glaciar, y esto ayude a poder reducir esas probabilidades de conflictos. Y además hay confusiones también, porque si bien decía que hay un grupo minoritario de expertos en glaciología en el Perú, hay nuevas instituciones, nuevos proyectos que están surgiendo con estos temas, pero todavía el conocimiento se tiene que lograr en base a la práctica y los años. Hemos tenido casos en los que sobre una laguna, por ejemplo, se empezaban a realizar comentarios con muy poco fundamento, y esto confundía un tanto a la población, y necesitábamos desde la fuente real, nosotros que tenemos más de 70 años evaluando varias lagunas en el país, realmente sustentar y dar a conocer la información. Y además que entre las instituciones también poder coordinar para que se eviten este tipo de confusiones, que finalmente la población es la que sale perdiendo. Algunas acciones que hemos emprendido bajo este contexto que les he mencionado, sí hay avances interesantes, avances como por ejemplo, lo primero que hemos hecho como en todo proceso de comunicación u otras disciplinas es desarrollar un diagnóstico, establecer bien los objetivos, en fin, todo el proceso de planificación. Pero algo importante ha sido determinar e identificar bien a los actores. Yo soy profesional en comunicación, pero me he especializado en comunicación para el desarrollo. Entonces, mi reto profesional fue incorporar dentro de la glaciología cómo incorporo una mirada no tanto como científica, no tanto pensando en papers o llegando a otros públicos académicos, sino más bien cómo hacemos participativo el tema, cómo involucramos a diferentes actores y cómo esta especialidad de comunicación para el desarrollo se inserta dentro de los estudios técnicos especializados que realizamos desde la oficina. Entonces, con las comunidades, por ejemplo, hemos desarrollado diferentes acciones de socialización, ellos compartiendo sus testimonios, porque ellos son protagonistas de estos eventos, son testigos de lo que está pasando en la montaña, pero y nosotros con los resultados acerca de cómo, qué datos estamos obteniendo, reuniones con ellos. Aquí no son talleres en los que uno habla y los demás escuchan, todas son participativas. En las instituciones educativas, yo me enfoco principalmente en el ámbito rural porque considero que es un espacio prioritario sin dejar la ciudad, pero en las instituciones educativas hemos producido un primer cuaderno escolar a nivel nacional aprendiendo sobre los glaciares. Los estudiantes tienen la oportunidad de poder conocer a través de un cuaderno que se les entrega para que desarrollen 4 temas importantes, empezando por los glaciares, sus partes, características, cómo se forman, hacen un recorrido por el agua, llegan a relacionar los glaciares y el cambio climático, entre otros temas más. Además, justamente ayer hemos presentado un libro de 25 cuentos relacionados a glaciares, agua y cambio climático, que han sido escritos por estudiantes del ámbito de la Cordillera Blanca. Y fue un proceso en el que participaron decenas de postulantes, pero se eligieron 25 y ya tenemos el libro y esta se va a distribuir a nivel nacional para que puedan conocer los estudiantes de otras cordilleras del país, las inspiraciones que hay en torno a los glaciares, las lagunas y en este contexto del cambio climático. Además, el año pasado tuvimos la oportunidad de poder vincular a un grupo de estudiantes a nivel nacional. Identificamos un colegio ubicado en una subcuenca glaciar para que tenga presencia en la COP25, presencia obviamente a distancia, bajo un video, mensajes, todo un proceso que lo trabajamos junto a CARE Perú. A nivel de las universidades, también las universidades son otro público de interés porque en estos espacios divulgamos nuestros resultados y además conectamos nuestros resultados y quehacer técnico especializado con los resultados y trabajo que realizan expertos de otras universidades internacionales con los que tenemos convenios, de Suiza, Austria, Canadá, Estados Unidos. Coordinamos con ellos y nosotros compartimos con las universidades como la de Ancash,
Huancayo, donde está la cordillera Huaytapallana, Cusco, con la universidad tanto andina como también la UNSAC, compartimos este espacio de presentación de resultados y socialización de estudios en ámbitos de cordilleras nevadas en el país. Los periodistas son otro público con los que también interactuamos mucho, además de difundir algunas acciones claves de la oficina, también el tema de capacitación. Desarrollamos talleres, aquí necesitamos una metodología muy práctica, muy ágil, distinta a otras con los periodistas porque sabemos cómo es su dinámica y hemos tenido muy buena acogida en los talleres que hemos realizado, pero además salimos con ellos a campo, los invitamos a ir a campo, por acá tengo una fotografía, a campo para que puedan conocer in situ la realidad que les presentamos en los talleres. Hemos tenido salidas como al glaciar Llanamarey, que es un glaciar en extinción, que en los próximos años ya no estará en la lista de nuestra cuantificación de glaciares a nivel nacional. También aquí estamos en la quebrada, por ejemplo, Shayab, la laguna Shayab y el Nevado San Juan, glaciar Shayab, que lo evaluamos, para que puedan relacionar la calidad del agua y el retroceso glaciar, que es otro tema que también lo vemos desde la oficina. Además, tenemos una diversidad de publicaciones diferenciadas, por supuesto, para diferentes públicos, tanto de comunidades rurales, para estudiantes, para la población en general, para expertos en el tema, con los resultados que se van generando desde la oficina, resultados y también contenidos como para los escolares. Y además, otra de las acciones que nos resulta interesante son las exposiciones fotográficas, en las que compartimos datos, pero la atracción principal es la imagen. Alguien se acerca a ver, por ejemplo, la laguna Parón y empiezan a hacer el recorrido por todas las lagunas, pero nosotros entramos ahí y empezamos a hablar de más allá de lo visual, que no solo se quede en decir qué bonita es la laguna, sino en ver sus características, su importancia, sus condiciones, y además todo el historial glaciológico que tiene una laguna. Lo mismo pasa con exposiciones fotográficas sobre la glaciología, especialmente en la Cordillera Blanca, que data desde el 40 hasta la actualidad. Además, a ello podemos sumarle algunas campañas que realizamos en el marco del Día Mundial del Agua, en el Día Mundial de las Montañas, por ejemplo, entre otras fechas importantes, donde también realizamos eventos vinculando e involucrando a artistas, a actores, para que puedan hacer representaciones en torno a los glaciares, porque hay muchos artistas. Bueno, por lo menos en la Cordillera Blanca tenemos identificados artistas que de todas maneras que generan contenidos y composiciones para la montaña. Y todo esto con un enfoque, voy a ver mis tiempos, un enfoque de género, porque trabajamos dentro de la oficina y en la institución, y bueno, en general, creo que el país está apostando por el tema de género, el enfoque intercultural, y el enfoque también intergeneracional, porque consideramos que el tema de glaciares no es un tema exclusivo ni de adultos, ni de la zona rural, ni de solo un público, sino de la diversidad que hay. Y una mirada interesante también y necesaria son las alianzas estratégicas, porque son fundamentales para poder desarrollar algunas acciones, y esa es una apuesta personal. A mí me gusta trabajar muchísimo con otras instituciones que tienen relación con el tema ambiental, con el tema del agua, el tema educativo, y hacerlo y poder compartir este tema con ellos. Y las redes sociales, bueno, tenemos una página de Facebook, solamente ahí estamos como máximo con eso, que es Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas _ANA, porque en la oficina somos 8 personas, 8 profesionales, de los cuales 6 son expertos o en glaciares o en lagunas o en cuantificación, y dentro de los 8 está la subárea de información y comunicación, y solamente soy yo. Entonces, ver todo el país, ver este tema en diferentes cordilleras y solo con un profesional y manejar muchas herramientas,
en realidad las horas y los días nos quedan cortos. Pero sin embargo, a pesar de ello, nos estamos también proyectando para que el próximo año, que cumplimos 80 años, ¿cómo es esto de los 80 años? La oficina de glaciología es una oficina que efectivamente forma parte de la Autoridad Nacional del Agua, pero es una oficina que se creó en 1941 y el próximo año va a cumplir 80 años de acción en el Perú y en la Antártida también en los últimos años, evaluando los glaciares y las lagunas con una data que para mí es un patrimonio intangible para el país. Finalmente, ya para despedirme, contarles a modo de reflexión que hace unos años cuando estuve en Lima, compartiendo estudios con compañeros de diferentes lugares del país, un amigo de Trujillo, al momento de contarnos dónde trabajábamos, me dice, ¿y qué son los glaciares? No sé qué son los glaciares. Ese tipo de respuestas, sí, muchas veces me sorprenden, pero también me retan a poder compartir más acerca de este tema y de lo que hago, pero creo que nos debe invitar a todos a conocer más acerca de nuestros ecosistemas. Y el ecosistema glaciar es valiosísimo porque estamos hablando de agua. Son reservas de agua sólida. Son reservas que nosotros, a quienes no podemos decirles, espérate un ratito, nosotros vamos a hacer un reservorio y después bajas y nos dejas el agua. Simplemente está Así es, Mariluz, fluyendo, totalmente ¿ya? cierto. Y Quiero que decir nos llevemos esa frase, reservas, reservas de agua. Ya así se es. nos acaba el tiempo y ya inicia la siguiente sala, entonces los esperamos para la siguiente sala. Ahí está el link.